Ya. Bueno, recordar, ¿cierto?, que la clase pasada habíamos quedado acá, dentro de lo que eran los cromosomas, y habíamos dicho que los cromosomas, ¿cierto?, tenían dos maneras o dos facetas de presentarse. La primera era cuando estos cromosomas eh, tenían una sola cromátida. ¿Cierto? Acuérdense que esta cuestión se llamaba cromátida, ¿cierto? Todo eso. Entonces, cuando tenían una, uno llamaba que era un cromosoma simple, y esa cromátida se podía duplicar. Entonces, este cromosoma es doble porque tiene dos cromátidas. Y esas cromátidas eran iguales genéticamente, entonces uno las llamaba cromátidas hermanas, ¿no? Porque eran genéticamente iguales. Entonces, ya sabemos que cromátidas hermanas son aquellas cromátidas genéticamente iguales que pertenecen a un solo cromosoma. Ahora, habíamos dicho de esto de los cromosomas homólogos, y habíamos dicho que es un cromosoma homólogo, es un par de cromosomas que tienen el mismo tamaño, la misma forma, los mismos genes, pero no necesariamente la misma información genética, ¿cierto? Habíamos dicho que tenían alelos, ¿se acuerdan? Que eran las posibilidades de expresión de un gen, ¿cierto? Por ejemplo, habíamos hablado de que el gen color de ojos, ¿cierto? Uno me da el color azul, el otro me da el color café, ¿cierto? O sea, posibilidades que se podía expresar este gen color de ojos, esas cosas se llaman alelos, ¿ya? Entonces, eh, tenían los mismos genes, el mismo tamaño, la misma forma, pero no necesariamente, ¿cierto?, la misma información genética. En este caso, cada uno tiene una cromátida, ¿cierto? El morado tiene una cromátida y el verde tiene una cromátida, pero eso se pueden replicar o duplicar, y cada uno va a adquirir dos cromátidas, ¿cierto? Que en este caso, morada con morada son cromátidas hermanas, y verde con verde son cromátidas hermanas, pero si yo miro todo este cromosoma y todo este cromosoma, ¿cierto?, completito, ambos, o entre ellos, son cromosomas homólogos, ¿ya? O sea, morado con verde son cromosomas homólogos, pero las cromátidas de cada uno, por ejemplo, las verdes con la otra verde, son cromátidas hermanas entre sí, y la morada con la otra morada, ¿cierto? Son cromátidas hermanas entre sí. ¿Ya? A eso se refiere. Y lo otro era que también recuerden, perdón, que en el caso de las cromátidas hermanas, perdón, en el caso de los cromosomas homólogos, recuerden que uno proviene del papá y el otro proviene de la mamá, ¿ya? O sea, uno de cada progenitor. Hasta ahí habíamos quedado, ¿no? Eso fue lo que culminamos la clase pasada. Entonces, la clase de hoy vamos a partir desde acá, continuando con lo que sigue. Bueno, primero, lo primero que vamos a ver el día de hoy es lo que se llama la dotación cromosómica. Vale decir, el número de cromosomas que yo tengo. ¿Ya? Eso es la dotación cromosómica. El número de cromosomas que identifica una especie. Cada especie biológica tiene un número de cromosomas específico. Por ejemplo, nuestra especie tiene 46 cromosomas. Ustedes, yo y cualquier persona humana que no tenga alguna alteración genética tiene 46 cromosomas. Ese es su número característico, y ese es nuestro número de cromosomas normales que nosotros tenemos. Hay alteraciones genéticas que, por ejemplo, aumentan el número de cromosomas, otros que lo disminuyen, pero eso lo veremos más adelante cuando veamos mutaciones. Pero sí quiero que sepan, ¿cierto?, que pueden existir alteraciones de este número cromosómico, aumentando o disminuyendo su número, ¿ya? Entonces, la dotación cromosómica, como les digo yo, es un número específico que, valga la redundancia, identifica, ¿cierto?, la especie. O sea, cada especie tiene un número de cromosomas específico. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo un cuadro, ¿cierto?, en donde ustedes se pueden dar cuenta que el número de cromosomas depende de la especie, ¿cierto? Pero también es bien interesante que quiero que se den cuenta de que no necesariamente tener más cromosomas implica ser un organismo más desarrollado o más evolucionado o tener más inteligencia o cosas por el estilo. De hecho, basta con mirar, ¿cierto?, a el animal emblema de Perú, ¿cierto?, que es la paloma, y se dan cuenta que tiene un montón de cromosomas, y la paloma es una paloma, o sea, una cuestión ordinaria que vuela mal, ¿cierto?, hace caca en todos lados, ¿cierto?, y es como nada, versus un humano, ¿cierto?, que tiene
es casi la mitad de los cromosomas que tiene una paloma, y un humano, perdóname, pero la diferencia de una paloma es bastante diferente, ¿cierto? Y, eh, por ejemplo, el mismo perro, ¿cierto? Tiene un montón de cromosomas más que nosotros, ¿cierto? Pero quiero que les quede claro, ¿cierto? Que la idea de que no necesariamente tener más cromosomas implica ser un organismo más desarrollado o tener más características. No, en realidad eso no hay una relación entre tener más cromosomas y ser mejor. ¿Ya? No existe. Alguna vez se pensó, ¿ah? Decía, claro, no sé, como más cromosomas implica más ADN, entonces como más ADN, así como yo, el organismo va a ser mejor, y no, pues. Se dieron cuenta de que en realidad no hay una relación lineal entre tener más cromosomas y ser o tener más desarrollo o cosas por el estilo. ¿No? Entonces, en ese sentido es bien interesante esa no linealidad que existe entre el N cromosómico o el número de cromosomas y las características que un organismo tenga. ¿Ya? Ya, lo otro que necesito que sepan, ya sabemos lo que es la dotación cromosómica, la PSU a ustedes no les va a preguntar cuántos cromosomas tienen nuestros organismos, salvo el humano. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que saberse, y saberse muy bien, es la dotación cromosómica de nosotros. ¿Y cuál es la dotación cromosómica de los humanos? 46, ¿ya? Tú y yo tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Si no tenemos ni síndrome de Down, ni Klinefelter, ni nada raro, ¿cierto? Deberíamos tener 46 cromosomas. No más, no menos, ¿ya? Ojo, 46 cromosomas en todas nuestras células, ¿ya? Si yo pesco cualquiera de nuestras células, cada célula va a tener 46 cromosomas. Pero recuerden, vuelvo a insistir, que los cromosomas no están siempre. Los cromosomas solamente se forman cuando esa célula se quiere dividir. Cuando la célula quiere dividirse, ¿cierto? Se forman los cromosomas. Si no, esa célula no se va a dividir, o todavía no tiene la idea o las ganas de dividirse, los cromosomas no están formados y el ADN de la célula está en forma de cromatina. ¿Cierto? Entonces, cromatina, célula no en división. Eh, cromosoma, célula que se va a dividir. Eso es como el juego que hay entre un estado y otro en el cual se encuentra el ADN. ¿Ya? Bien. Lo otro, que si no se acuerdan cuando hicimos la prueba, ¿se acuerdan, no? Que salió una pregunta de cuál era la utilidad de un cariotipo. Y yo les dije, bueno, cuando veamos esta cosa ahí van a entender lo que es un cariotipo. Bueno, ha llegado el momento, tarán, ¿cierto? Para que entiendan lo que es un cariotipo. Un cariotipo es el conjunto de los cromosomas que se ordenan según el tamaño y su forma. Y se ordenan así, mira. Ese, por ejemplo, es un cariotipo humano, en donde están ordenados los 46 cromosomas. Si usted gusta y no me cree, cuente, hay 46 aquí. Y esos 46 cromosomas se ordenan según su tamaño y su forma. Y uno, en un cariotipo humano, puede saber varias cosas. Por ejemplo, si hay alteraciones en el número de cromosomas. Por ejemplo, si hay más de 46 o menos de 46, uno va a decir, esta persona tiene una alteración cromosómica. Y otra cosa bien interesante es que yo a partir del cariotipo puedo saber también el sexo de las personas. Por ejemplo, este cariotipo a mí me permite saber que este organismo que está aquí es macho. Pero ¿cómo? ¿Cómo sabe? Ah, porque cuando usted se da cuenta, estos cromosomas que están acá, del par uno bueno, son 46 cromosomas, pero esos 46 cromosomas se agrupan en pares. ¿Cierto? Eso es un par, otro par. Entonces, ¿cuántos pares hay? Hay 23 pares. Porque 23 por 2 me da 46, ¿cierto? Entonces, del par uno al par 22, ¿cierto? Del par uno al par 22, que es lo que yo estoy marcando ahí en rosado, esos cromosomas se llaman autosomas o cromosomas autosómicos, que son del par uno al par 22. ¿Ya? Entonces, par 1, par 20, al par 22, todos esos son los famosos autosomas o cromosomas autosómicos. Y este que quedó guacho acá, ¿cierto? Se llama
par sexual, que en este caso es un hombre, porque el par sexual tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Vale decir que cuando usted es XX, o su par sexual es XX, entonces usted es mujer. Y cuando usted es XY, entonces es hombre. Cromosómicamente hablando, así se determina el sexo. Entonces, todas las mujeres aquí presentes en sus células tienen el par sexual que es XX, y todos los hombres aquí presentes tenemos nuestros pares sexuales en todas nuestras células que son XY. Choro, ¿no? Esa es la forma que se determina el sexo, al menos de forma cromosómica. Por ya sea XX, que es el caso de las mujeres, o XY en el caso de los hombres. ¿Sí? Y acuérdense que estas se llaman autosomas, del par 1 al 22, autosomas, y el par sexual, ¿cierto? Que es el que me determina a mí el sexo cromosómico, ya sea XX mujer, XY hombre. ¿Para qué sirve un cariotipo? Los cariotipos sirven para ver alteraciones en el número de cromosomas o en la dotación cromosómica de una persona o de un organismo. ¿Ya? Pues yo puedo hacer cariotipos de cualquier organismo. O sea, este es un cariotipo humano, pero yo puedo hacer de mosca, de gato, de perro, de mono, de lo que yo quiera, ¿cierto? Lo puedo hacer. Entonces, la normalidad a mí me dice ya. Si yo pesco un perro, por ejemplo, no sé, una paloma, y yo hago un cariotipo de una paloma, yo debo tener 80 cromosomas, porque eso es lo que tiene una paloma. Entonces yo debería tener 40 pares, ¿cierto? Formando los 80 cromosomas. Si por alguna razón tengo 82 o menos, bueno, hay una alteración cromosómica, hay una alteración en el número de cromosomas. A lo mejor uno tiene, en vez de 2, tiene 3, y ahí hay algo que se llama una trisomía, por ejemplo, en fin, diversas cosas que pueden ir pasando en el número de cromosomas, ¿cierto? Eh, y que uno puede ir investigando y viendo, ¿cierto? Según lo que uno analiza dentro de un cariotipo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven los cariotipos? Para analizar el número o para ver el número de cromosomas que un organismo tiene y si hay alguna alteración en ese número. Y así también para poder determinar y ver el sexo de ese organismo, si es macho o hembra. ¿Ya? Básicamente eso. Para eso sirven los cariotipos. Bueno, esta parte que vamos a pasar ahora es una parte, no sé si llamarla compleja o súper compleja, pero en realidad, mira, la verdad de las cosas es que es fácil, pero en general a la gente le cuesta mucho. Y la verdad no sé por qué, de verdad que es fácil, pero no sé, a la gente le cuesta un montón y se tira el pelo, ¿cierto? Así como, ¿por qué a mí? Sí, pues, esto es súper fácil, pero vamos a tratar de ejemplificar y hacerlo lo más simple posible. Tenemos que, vamos a ver lo que es una célula diploide y una célula haploide, ¿ya? Que este es el famoso, las diploidías y las haploidías de una célula. O sea, ¿qué significa que una célula sea diploide? ¿Qué significa que una célula sea haploide? Y la verdad de las cosas es que la diferencia entre diploide y haploide es re fácil. Fíjense. Esa es una célula diploide y esa es una célula haploide. Entonces uno podría decir, ya, pero yo las veo iguales. Ya, no son iguales. Fíjense. ¿Qué tiene? Supongamos que este de acá, ¿cierto? O sea, no supongamos, sino que es. Este de acá, ¿cierto? Es una célula diploide y esta que está acá, a la derecha, ¿verdad? Es una célula haploide. Entonces, ¿qué tiene una célula diploide a diferencia de una célula haploide? Es que la célula diploide tiene pares de cromosomas homólogos. Mira, ahí tiene un par, ahí tiene otro par y ahí tiene otro par. ¿Te fijas, no? Tiene pares de cromosomas homólogos. Entonces, ser diploide significa que yo tengo pares de cromosomas homólogos. Ahora, ser haploide significa que yo no tengo pares de cromosomas homólogos. Fíjate, me falta el par, no lo tengo. No lo tengo del morado, tampoco lo tengo del amarillo. Tengo uno del par.
me falta el otro, me falta mi compinche, ¿cierto? No, no lo tengo. Entonces, las células haploides son aquellas que no tienen pares de cromosomas homólogos. Entonces, repetimos. Célula diploide es aquella célula que tiene pares de cromosomas homólogos. Célula haploide es aquella que no tiene, perdón, pares de cromosomas homólogos. Que le falta el par. Fíjate, no tiene el par. No lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. ¿Cierto? Entonces, como no lo tiene, le falta. Entonces, por eso es haploide. Ahora, algo bien importante que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Para no escribir a cada rato célula diploide, hay una forma matemática notacional de escribir célula diploide, y si usted me lo escribe así, cualquier biólogo le va a entender que eso es diploide. Cuando usted quiera decir célula diploide, usted va a decir célula 2N. Esa es la manera de decir diploide en biológico, ¿ya? Una célula 2N es una célula diploide. Y una célula haploide es una célula N. Entonces, cuando usted hable de una célula 2N, es una célula diploide. Y una célula N es una célula haploide. 2N diploide, N haploide. Entonces, ¿cómo me puede decir que esta célula es diploide? Porque esta célula es 2N, o sea, es diploide. Igual, significa esta ecuación que usted está formando aquí atrás, o sea, aquí abajo, ¿cierto? Usted me está diciendo, ya, esa célula es diploide, esta célula es diploide, y tiene un número total de 6 cromosomas. Así se lee esta formulita de acá abajo. Usted me está diciendo, esa célula es diploide, porque es 2N, y tiene un total de 6 cromosomas. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos cromosomas hay? 6. Pero esos cromosomas están formando una célula que es diploide, o sea, tiene pares de cromosomas. ¿Se fija, no? Entonces, cuando usted me diga 2N, me está diciendo que es diploide, que una célula es diploide. ¿Y qué entiendo yo con eso? Que esa célula tiene pares de cromosomas homólogos. De cromosomas homólogos. Entonces, con eso, simplemente con decirme 2N, yo entiendo todo esto. Que es diploide y que tiene pares de cromosomas homólogos. Y usted cuando lo iguala y dice 2N igual 6, me está diciendo, ya, esta célula es diploide, por tanto tiene pares de cromosomas homólogos y tiene un número total de 6 cromosomas. Ese 6 es el número total de cromosomas. En cambio, usted acá me está diciendo N, porque es una célula haploide. ¿Qué significa que sea N? Entonces, cuando usted me dice N igual tanto, me está diciendo que esa célula es haploide, y que, por tanto, no tiene pares de cromosomas homólogos. Entonces, simplemente con decirme N igual tanto, usted me está diciendo, esa célula es haploide y por tanto no tiene pares de cromosomas homólogos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Usted me dice N igual 3, vale decir, esa célula es haploide, o sea, no tiene pares de cromosomas homólogos y tiene un número total de 3 cromosomas. Ese 3 vuelve a ser el número total de cromosomas. Y claro, ¿cuántos cromosomas tiene esa célula? 1, 2, 3. Entonces me está diciendo, esa célula es N, porque no tiene pares de cromosomas homólogos, y tiene 3 cromosomas. ¿Se fija, no? Esa es la manera en la cual se anota o se escribe, ¿cierto? Que usted me está diciendo, esa célula es diploide o esa célula es haploide. Entonces, para no escribir a cada rato, esto es diploide, esto es haploide, esto paja molida, ¿cierto? ¿Para qué escribir a cada rato lo mismo? Mejor dígame, ¿esa célula es 2N o esa célula es N? Y yo le voy a entender. Y cualquier biólogo, y la PCU, a todo esto también lo entiende así. ¿Ya? Cualquier biólogo y cualquier persona que entiende de biología le va a entender, cuando usted diga esto es 2N, esto es N, le va a entender, eso es diploide, y le va a entender todo esto. Simplemente con decir 2N, cualquier biólogo, cualquier persona que sepa biología, le va a entender que usted está queriendo decir esto.
Y cuando usted diga una célula N, cualquier persona que sepa biología le va a entender esto, ¿ya? Entonces, por eso es como un lenguaje que hay intrínseco de los biólogos, para así decirlo. Muy buena pregunta. ¿Qué función cumple el hecho de que sea diploide o haploide? Claro, muy buena pregunta, una pregunta biológica, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Excelente pregunta. Eso es lo que me gusta de la gente que me pregunte ¿para qué? ¿Cierto? Porque una de las cosas que importa en biología es entender las razones de ¿para qué? ¿Cierto? Bueno, el para qué en realidad es bien sencillo, porque, o sea, no es tan sencillo, pero es bien interesante. Mira, las células diploides, al menos en mi cuerpo, y en el suyo también, ¿cierto? En el cuerpo humano, prácticamente todas las células de tu cuerpo son diploides, salvo una excepción, que es haploide. Todas las células de tu cuerpo, todas, son diploides, salvo una excepción celular, o sea, hay un tipo de células dentro de tu cuerpo que son haploides. ¿A alguien se le puede ocurrir cuáles son esas células haploides que hay en mi cuerpo? ¿Que son las únicas que hombres y mujeres las tenemos? No son las mismas, pero las sexuales, exactamente. Las únicas células haploides que existen en nuestro cuerpo son los gametos, ya sea los espermatozoides en el caso de nosotros los hombres, o los ovocitos secundarios en el caso de las mujeres. Spameo, o sea, spameo, spoileo algo bien importante que cuando veamos sexualidad, ustedes mujeres no tienen óvulos, lo que tienen son ovocitos secundarios, y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los procesos justamente eh, de cuánto se llama de meiosis y formación de gametos. Entonces, todas las células que no son gametos son diploides. ¿Mm? Y esas células que no son gametos, ¿sí? Se llaman células somáticas. ¿Ya? Entonces, las células somáticas son cualquier célula de mi cuerpo que no es un gameto. Todas las células somáticas son diploides. Las únicas células de nuestro cuerpo, hombres y mujeres, ¿verdad? Que no son haploides, o sea, que no son diploides, perdón, y por tanto que son haploides, son los gametos. Y los gametos, ya sea en el caso de los hombres los espermatozoides, en el caso de las mujeres los ovocitos secundarios, eh, tienen una función bien interesante, porque miren la magia de la biología. Un espermatozoide, ¿cierto? Yo dibujo pésimo, ¿eh? Pero supongamos que ese es un espermatozoide y ese es un ovocito secundario, ¿cierto? O sea, el gameto masculino y el gameto femenino. Ustedes muy bien saben que esta cuestión fecunda ¿verdad? Para formar una nueva célula. Entonces, fíjense, mira, el gameto masculino trae N, ¿cierto? Porque es haploide. Los gametos son haploides. Entonces, este es N. Y el gameto femenino también es N. Entonces, cuando este con este se juntan, N más N me hace una célula que es 2N. Tarán, me forma una célula somática. Y de esa manera, ¿cierto? Vuelvo a formar un organismo, una nueva célula que tiene la característica de ser diploide. Entonces, ¿por qué las células gaméticas son haploides? Porque es la única manera que yo tengo que cuando las junto y formo una nueva célula, me dé esto, me dé una célula que sea diploide. Si fueran, por ejemplo, cada célula fuera 2N, por ejemplo, cuando yo las juntara me daría una célula que sea 4N, y eso no es viable. ¿Se fijan? Entonces, la única manera en la cual una célula, ¿verdad?, puede asegurar que la nueva célula va a ser diploide, es que ambas células que se están fecundando, en este caso los gametos, sean haploides. Porque de esa manera N y N, cuando yo las sumo, ¿verdad?, me forma una nueva célula que ahora va a ser 2N. ¿Te fijas, no? Entonces no es n cuadrado, es 2n. Entonces, en matemáticas, ¿cierto? Sencilla, pero. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué los gametos son haploides? Porque cuando estos se fecundan, ¿cierto? Y forman una nueva célula, esa nueva célula tiene que ser somática, tiene que ser diploide. ¿Cómo lo hago? Bueno, sumando dos haploides me van a dar una diploide. Así de sencillo. Espero haber respondido tu pregunta, ¿m? Emilio, que me habías preguntado.
Todo esto, en todo caso, esto lo vamos a ver cuando veamos justamente fecundación, ¿ya? Ahí vamos a interiorizarlo un poquito más, ¿ya? Le vamos a poner un poquito más de cebolla a esta cosa. ¿Queda clara la idea entonces entre la diferencia entre una célula diploide y una célula haploide? ¿Se entiende? Que una tiene pares de cromosomas homólogos y la otra no. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bacán. Bacán, bacán. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un juego. ¿Ya? En realidad no, pero vamos a poner en práctica lo que sabemos, ¿ya? O lo que hemos entendido. Y si no lo has entendido, yo creo que ahora lo vas a entender, ¿ya? Porque esto ya es como lo más didáctico que hay. Así ya no entiendes con esto, es como ya no, definitivamente ya no hay que entenderlo. Espero evidentemente que así no sea, pero eh, eh, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Vamos a jugar un juego en donde vamos a poner el n y otra cosa que vamos a aprender ahora. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, cuando nosotros hablamos del n, ¿sí? El famoso n, ¿qué es el n? El n es el número de cromosomas, ¿ya? Entonces, el n es el número de cromosomas. Por ejemplo, nuestras células tienen 46 cromosomas, ¿cierto? Pero esos 46 cromosomas están agrupados en pares. Entonces, la manera en la cual yo lo anoto es así. 2n igual 46. ¿Qué me está diciendo esa fórmula? Me está diciendo, esa célula tiene 46 cromosomas, pero es diploide. ¿Qué significa que sea diploide? Que tiene pares. Entonces, cuando yo tomo una célula somática de mi cuerpo, yo sé que tiene 46 cromosomas, pero esos 46 cromosomas están en configuración diploide, ¿vale? Es decir, están en pares. Por eso se anota así, 2n igual 46. ¿Qué me dice esa fórmula? Esa célula tiene 46 cromosomas, pero están agrupados en pares. Por eso es 2n. Hay pares de cromosomas, por eso es diploide. Pero, por ejemplo, si yo tomo un gameto, el gameto es haploide. Entonces, yo podría saber cuántas n hay aquí. Sí, pues si yo despejo esto, ¿cierto? Es como una ecuación, ¿cierto? 2n igual 46. ¿Cuánto vale n? N vale la mitad, pues. O sea, si este está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 46 dividido en 2 me va a dar 23. Vale decir que cada gameto, cada espermatozoide o cada ovocito secundario, tiene un número total de 23 cromosomas. Entonces, cuando en un gameto, por ejemplo, en este gameto es n igual 23 y este otro gameto es n igual 23, ¿cierto? Cuando se fecundan, n más n, 2n, y 23 más 23 me da los 46 y me forma una nueva célula somática. ¿Se fijan o no? Esa es la razón por la cual cada gameto tiene que ser haploide, para que cuando se junten y formen una nueva célula, esa célula sea viable y sea en este caso diploide. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual n en este caso es 23. ¿Ya? Bueno, vamos a poner en práctica justamente todo esto, como les había dicho. Y para ponerlo en práctica, tenemos que, valga la redundancia, practicarlo, en el sentido de que tenemos que poner ejemplos para que ustedes me puedan ir explicando. Y por favor, en esta oportunidad, como nunca, les voy a pedir que por favor participen, ¿ya? Porque eh, independiente si lo tienen bien o mal, de hecho mejor que lo tengan mal para poder entender que eso no es así, ¿cierto? Y poderlo corregir. Me van a decir en estas diapositivas que les voy a mostrar, estas cosas, me van a decir el n, vale decir el número de cromosomas, y va a aparecer una nueva letra que se va a llamar, y la voy a anotar acá abajo, o sea, la voy a anotar acá, se va a llamar el C.
¿Qué significa C? El número de cromátidas. Entonces, cromátidas. Entonces, pasa algo bien interesante. Me voy a devolver un segundo. Que resulta que cuando usted tiene el N, que ya sabe que es el número de cromosomas, y tiene el C, que es el número de cromátidas, usted los puede relacionar, el N y el C. Y usted forma una, por así decirlo, una ecuación muy sencilla, en donde usted tiene una tanta cantidad de N es igual a una tanta cantidad de C. Entonces usted dice, ya, esta célula es tanto N igual tanto C. Por ejemplo, 2N igual 2C, por decirte algo. Esta fórmula, cuando usted relaciona las N con las C, en una sola ecuación, tantas N igual tantas C, esa fórmula se llama ploidía. La ploidía celular. ¿Qué es la ploidía celular? ¿Cuánta cantidad de cromosomas y cuánto número de cromátidas tiene una célula? Esa es la ploidía celular. ¿Cuánto número de cromosomas y cuánta número de cromátidas tiene una célula X? Eso es lo que se llama la ploidía celular. Entonces, en los siguientes ejemplos que yo les voy a mostrar, usted me va a tratar de calcular, vamos a irlo haciendo juntos evidentemente, pero yo les voy a preguntar, vamos a ir tratando de calcular cuál es la ploidía celular. Y yo les voy a explicar evidentemente cómo se hace, ¿ya? Porque esto, yo sé que es difícil y no es tan sencillo hacerlo a la primera. Pero por eso lo vamos a ir haciendo de a poco. Pero también lo vamos a ir haciendo entre todos. Ya, mucha cháchara. Primero, tenemos que empezar a... me voy a borrar acá, ya para que se vea. Acuérdense, tanta cantidad de N igual tanta cantidad de C, o tanta cantidad de número de cromosomas igual a tanta cantidad de número de cromátidas. Eso es lo que se llama la ploidía de una célula. Ploidía. Entonces, en estos ejercicios que están acá, vamos a calcular cuál es la ploidía de esta célula, de cada una de estas células. Entonces, le vamos a poner números para que sea más fácil. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ya. Bien. Vamos por la 1. ¿Cuál será la ploidía de la célula 1? Vale decir, ¿cuánta cantidad de N y cuánta cantidad de C tendrá la célula 1? Vamos viendo cuántas N. ¿Qué es N? Número de cromosomas. ¿Qué es C? Cantidad de cromátidas. ¿Ya? Eso no se le puede olvidar. N es número de cromosomas, ahí está en todo caso, N es número de cromosomas, y C es la cantidad de N, pero más fácil es la cantidad o el número de cromátidas. ¿Ya? O sea, se entiende que las cromátidas son ADN, pero es más fácil entenderlo así, que es la cantidad o número de cromátidas. ¿Ya? Ya. Esta celulita que está aquí, ¿cuántas N y cuántas C tiene? La 1. ¿Cuántas N, cuántos números de cromosomas, y cuántas C tiene? Tira un número. ¿Cuántas N y cuántas C tiene? ¿Una qué? Ya, tiene uno, pero ¿uno qué? Uno C, ¿ya? ¿Y N? ¿Cuántas N tiene? Me están diciendo, ¿cierto? Emilio me dice que tiene una C. ¿Y cuántas N tiene? ¿Cuántos números de cromosomas? ¿Cuántos cromosomas ve aquí? Uno, ¿no? No ve más que eso. ¿Cierto? Ve un puro cromosoma. Entonces, ¿la? Que les mando una escoba aquí más o menos grandota. Ya. Vamos con la número 1. Fíjense. ¿Cuántos cromosomas veo aquí yo? Uno, ¿no? Yo veo un cromosoma. Ese. No veo más. Entonces, ¿cuántas N veo? Una. Porque acuérdense que N es el número de cromosomas. Entonces, ¿cuántas N veo? Una. Igual, ¿cuántas C veo aquí? ¿Cuántas cromátidas tiene este cromosoma? Una. ¿O no? Una. Mira, una cromatida. Entonces, esta célula se dice que es N igual C, porque tiene
un cromosoma y una cromática. Pero como ustedes saben, en matemática el 1 nunca se pone, entonces se pone o se dice que esta célula es N igual C. ¿Ya? Es una célula N igual C. ¿Por qué? Porque tiene un cromosoma de una cromática. No necesariamente, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, esta célula tiene una cantidad N igual C. ¿Ya? N igual C. ¿Por qué? Porque tiene un cromosoma de una cromática. Ya. Vamos a la célula número 2. La misma pregunta. ¿Cuántas N y cuántas C veo aquí? En la célula número 2. Ya, vamos, 2 y 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, fíjense, ¿cuántos cromosomas veo aquí? 2, po. Entonces, uno dice, N es 2. Entonces uno pone 2N. O sea, tiene 2 cromosomas. Igual, ¿cuántas cromátidas? Una y 2. Entonces, ¿cuántas C son? 2. Entonces, esta célula es 2N igual 2C. ¿Se fijan, no? Esa es la manera en la cual se escribe o se anuncia o se puede ejemplificar esto. Entonces ya sabemos que esta célula tiene una ploidía 2N igual 2C, porque tiene dos cromosomas, 2N, y dos cromátidas. Una, dos cromátidas. Muy bien, vamos a la número 3. ¿Cuántas N y cuántas C tiene la célula número 3? Ya, veamos. ¿Cuántos cromosomas vemos acá? ¿Cuántas N? ¿Cuántos cromosomas vemos acá? De hecho, vamos a hacerlo así, mira. Le voy a poner N y C, pero vamos completando el número. ¿Cuántos cromosomas vemos acá? Uno podría pensar, ¿cierto? Y dice, ya, yo veo 1, 2, 3 y 4 cromosomas. Entonces uno podría pensar, ya, esta célula es 4N, ¿cierto? Porque tendría 4 cromosomas. ¿Y cuántas cromátidas? 1, 2, 3, 4. Entonces 4C. Pero resulta que eso está malo. Chuta, ¿y por qué está malo? Ya, empezamos con problemas. Resulta, y aquí viene el primer tip PSU que yo te doy, es lo siguiente. Antes de saber y de ponerte a responder cuántas N y cuántas C tiene esta célula, antes de poner a responderte esto, tú tienes que responder una pregunta más importante aún antes de poderlas responder bien estas dos preguntas. ¿Cuál es la pregunta anterior que tienes que responder? Es ¿cuántos pares de cromosomas homólogos hay? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos hay? Y si yo me doy cuenta y me acuerdo de la definición, ¿qué es un par de cromosomas homólogos? Es un par de cromosomas que tienen el mismo tamaño, la misma forma, los mismos genes, pero no necesariamente la misma información. Yo no puedo ver aquí los genes, tampoco puedo ver la misma información, pero al menos puedo ver si tienen el mismo tamaño y la misma forma. Y me doy cuenta de que estos dos son iguales. Entonces, estos dos son un par, pero estos no son iguales a estos. Eso quiere decir que estos dos forman otro par. Entonces, en esta célula, yo me doy cuenta que tengo un par y tengo otro par. O sea, en esta célula yo veo dos pares distintos de cromosomas homólogos. Entonces, cuando usted vea más de un par de cromosomas homólogos presentes en una misma célula, como es el caso de acá, lo que usted va a hacer es que usted va a tapar uno de los pares. Se le va a olvidar que existe el otro. Y se va a quedar jugando solo con uno. Y ahora que usted ya identificó que hay más de un par que tapó uno
que se le olvidó la existencia de ese, ahora recién puede poder calcular cuántas N y cuántas C hay aquí. ¿Cuántas N y cuántas C hay aquí? ¿Cuántas N y cuántas C hay ahí? ¿Cuántas N? 1 y 2, ¿verdad? Porque hay dos cromosomas. Entonces, esta célula es 2N. ¿Cuántas C? 1 y 2. 12. Entonces, vuelvo a reiterar. Cuando usted en una célula vea más de un par de cromosomas homólogos, ¿ya? Cuando usted en una célula vea más de un par de cromosomas homólogos, lo que usted va a hacer es tapar uno de esos pares. ¿Ya? Lo va a tapar, lo va a rayar, lo que quiera, pero, o le va a poner el dedo encima, lo que sea, pero se le va a olvidar que existe más de un par de cromosomas homólogos. Y usted solamente va a trabajar con uno, el que usted quiera, el que encuentre más bonito, eso da lo mismo, pero solamente va a trabajar con uno, el otro se le va a olvidar. Y después de que usted raya al otro y se le olvida la existencia del otro, recién ahí puede calcular cuánto número de cromosomas hay y cuánta cantidad de cromátidas también hay. Entonces, antes de responder, usted tiene que responder esta pregunta, darse cuenta que hay más de un par de cromosomas homólogos y recordar lo que dijo el profesor Simón en esta clase. ¿Cuál es? Que cuando usted tenga más de un par de cromosomas homólogos en una misma célula, a usted se le olvida el resto y se queda jugando con un par. Si a usted en esta célula le aparecen 80 pares, usted borra 79 y se queda jugando con uno solo, con un par, porque con eso se calcula, con un par, no con los demás. ¿Capichi? Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? La 4. ¿Cuántas N y cuántas C tiene este cromosoma? Ya. ¿Cuántos cromosomas vemos aquí? Uno, ¿no? Uno. N. Listo. ¿Cuántas cromátidas tiene este cromosoma? Una y dos. Perfecto, Emilio. Este cromosoma es, o sea, esta ploidía de esta célula es N igual 2C. Muy bien. Excelente. Así es. ¿Por qué? Porque hay un puro cromosoma, pero ese cromosoma tiene dos cromátidas. Entonces esto es N igual 2C. Vamos a la 5. ¿Cuántos cromosomas, cuánta N y cuánta C veo en esta celulita de acá abajo? ¿Mm? ¿Cuánta N y cuánta C logro contabilizar en la célula número 5? Acuérdense de lo que les dije allá arriba. ¿Ya? Acuérdense que lo que les dije en la célula número 3. ¿Qué puedo ver yo aquí? Puedo ver que tengo dos cromosomas, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ya, dos cromosomas. Entonces esta cuestión es 2N igual 4C. Uno podría pensar, ¿cierto? Pero no, ¿por qué? La pregunta es más sencilla aún. Uno tiene que preguntarse, ¿son homólogos? ¿Son homólogos? No, po. ¿Y por qué no son homólogos? Porque no tienen el mismo tamaño ni la misma forma. Bueno, probablemente tampoco la misma cantidad de N, o sea, la misma secuencia de genes, ni tampoco bueno, toda la definición, ¿cierto?, de, mm, de lo que son cromosomas homólogos. Se fijan que estos cromosomas que están acá no son homólogos, porque no tienen el mismo tamaño ni la misma forma. Entonces, como no son homólogos, yo no los puedo mirar como un par, si no son homólogos. Entonces, ¿qué hace usted? Si estos cromosomas no son homólogos, hace lo mismo que aquí arriba. Se le borra uno y se queda jugando solo con ese. ¿Cuántas N y cuántas C hay aquí? Hay una de N, porque hay un puro cromosoma. ¿Y cuántas C tiene? Dos. Exactamente como dijo Emilio. N igual 12. 6. ¿Cuántas N y cuántas C encuentro en la célula 6? ¿Cuántas N y cuántas C encuentro en la célula 6? Pregunta primero, ¿son homólogos? Sí, son homólogos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Entonces, si son homólogos, yo los puedo mirar como un conjunto. ¿Cuántos cromosomas encuentro aquí? Uno y dos. ¿Cuántas C?
1, 2, 3, 4. 4C. ¿Se fija, no? Entonces, vuelvo a reiterar, cuando usted encuentra ahora sí más de un par, ¿cierto? O sea, perdón, eh, ahora que lo encuentra así como un par, ¿verdad? Ahora sí usted los puede mirar como un conjunto, porque son homólogos. De hecho, lo vamos a simplificar más. Si son homólogos, si su par son homólogos, entonces usted lo mira con una carita feliz. ¿Por qué? Porque usted lo puede mirar como el conjunto. Entonces, lo mira todo junto. Pero si no son homólogos, ¿ya? No son homólogos, usted, ¿cierto? Lo tiene que mirar con una carita enojada. ¿Por qué? Porque cuando no son homólogos, ¿cierto? Usted tiene que borrar a uno, o acá, ¿cierto? Tiene que borrar a otro y mirar solo uno. La número 7. ¿Cuántas N y cuántas C tiene esta celulita que está acá? ¿Cuántas N y cuántas C tiene esta celulita que está acá? Fíjese que esto se parece mucho al ejercicio número 3. ¿Cuántos pares tiene aquí? Aquí tiene un par, ¿no? Eso es un par. Y allá tiene otro par. Entonces tiene más de un par. ¿Qué pasaba cuando había más de un par? A usted se le olvidaba uno de ellos y lo borraba de la existencia y solamente quedaba trabajando con uno solo. Entonces ahora sí, uno puede decir cuántas N hay aquí, 2, cuántas C, 4. Entonces esta célula, la 7, ¿verdad? Tiene también ploidía 2N igual 4C. Esa es la forma en la cual se estudian las distintas ploidías celulares. ¿Sí? Si usted se fija, y con esto para ir concluyendo esta parte, recuerde, cuando usted ve más de un par homólogo, a usted se le tiene que venir a la cabeza que tiene que borrar uno de esos pares y quedarse trabajando solo con uno. ¿Ya? Aquí yo tenía más de un par, entonces borro uno y me quedo trabajando solo con uno. O bien, como en el caso de la célula número 5, en el cual usted tenía dos cromosomas, pero esos dos cromosomas no eran homólogos, porque no tenían el mismo tamaño ni la misma forma, pasa exactamente lo mismo. Usted tiene que borrar uno y solamente quedar trabajando con uno. A eso, esa es la manera en la cual esto se estructura y se trabaja. Sí, esa es la manera en la cual esto se trabaja. Yo sé que es un poco complicado, sí, es verdad. Es un poco así como medio como raro, ¿cierto? Así como un poco medio confuso, ¿verdad? Pero bueno, es la manera en la cual se trabaja para poder saber cuándo una célula es haploide y cuándo una célula es diploide y la haploidía celular, para decir cuánta cantidad de N y cuánta cantidad de C tiene dicha célula. ¿Ya? Anótelo, cópielo, ¿cierto? Copie, recuerde los tips, ¿sí? Cuando usted tiene más de un par, ¿qué hace? Borra uno. Cuando usted tiene cromosomas que no son homólogos, también borra uno, ¿cierto? Para poder hacer bien los ejercicios, ¿ya? No lo olvide. Bien. Entonces, ya sabemos que N es el número de cromosomas y C es la cantidad de N o el número de cromátides, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿cierto? Esa célula es NC, esa célula es 2N igual 2C, esa célula es 2N igual 2C, esa célula es N igual 2C, esa también es N igual 2C, esa es 2N igual 4C, y esa es 2N igual 4C. O sea, lo que dijimos, ¿cierto? Está bien. Ahí está comprobado de que eso es así y está bien todo lo que ustedes dijeron. ¿Ya? Bien. Ahora, eh, vamos a continuar, ¿cierto? Nuestra clase conversando de otra cosa que también es importante. Fíjense, bueno, antes de responder esto, lo vamos a ver más adelante porque a mí me interesa en este momento que entendamos otras cositas antes de llegar a eso. Vamos a
entender lo que es el ciclo celular, ¿ya? Así que esto es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que se llama ciclo celular, ¿ya? Esta nueva parte que vamos a empezar a ver, ciclo celular. El ciclo celular se entiende como el ciclo de vida de una célula, ¿ya? Eso es el ciclo celular, el ciclo de vida de una célula, ¿ya? Eh, bueno, para poder entender cómo se forma, cómo se estructura el ciclo de vida de una célula, eh, tenemos que darnos cuenta que la célula tiene o pasa a través de etapas. Y el ciclo celular tiene dos etapas. O sea, la vida de una célula está determinada en dos etapas de su vida. La primera etapa, que se llama interfase, y la segunda etapa, que se llama división. Entonces, el ciclo celular se divide en dos, en la interfase y en la división. Y a su vez, la interfase se divide en tres fases más, o en tres subfases, que son G1, S y G2. ¿Ya? G1, S y G2. Y la división va a depender del tipo de célula que sea, pero tiene dos formas de dividirse una célula. Por mitosis o por meiosis. Hoy vamos a ver la mitosis. La próxima semana veremos la meiosis. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que, que nuestras células, ¿cierto?, tienen dos etapas de su vida. Así como nosotros tenemos la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, las células tienen dos. La interfase y la división. Es más sencillo. Y a su vez, en la interfase tienen tres subfases, que son G1, S y G2. Y la división celular va a depender del tipo de célula. Y ahí van a haber células que hagan mitosis y van a haber células que hagan meiosis. ¿Qué células hacen mitosis? Todas las células somáticas. ¿Ya? Todas las células somáticas se dividen por mitosis. Y hoy día vamos a entender qué es la mitosis y todo lo demás. ¿Y qué células hacen meiosis? Los gametos. Solo los gametos forman o tienen como característica dividirse por meiosis. Por una razón bien sencilla. Que, bueno, se las voy a decir. Que la meiosis genera variabilidad genética. Entonces es importante tener gametos que sean distintos, porque si no seríamos todos iguales. ¿Ya? Entonces, para evitar, ¿cierto?, que todos seamos iguales, seamos un clon el uno del otro, a Diosito se le ocurrió hacer este otro proceso que es la meiosis, ¿verdad? Que es la manera en la cual se genera variabilidad genética. ¿Ya? Bueno, entonces, el ciclo de vida de una célula, como les dije yo, se divide en dos, es lo mismo, pero está dibujado, que es la interfase, que a su vez tiene G1, S y G2, y la fase M o fase de división, es el otro nombre que tiene, fase M, ¿no?, o de división, porque es mitosis o meiosis, a eso se refiere, en donde, ¿cierto?, la célula se divide y también tiene sus fases la división celular. Ahora, algo bien importante es qué pasa en cada una de estas etapas, qué pasa en G1, qué pasa en S, qué pasa en G2. Bueno, lo que ocurre en cada una de estas etapas, o en cada una de estas etapas del ciclo de vida de una célula, es que ocurren diversas cositas que van pasando, ¿cierto? Específicamente en cada una de estas etapas. En G1, como dice ahí, la célula aumenta su tamaño y realiza algunas actividades específicas, vale decir, la vida normal de una célula, aumentar su tamaño, crecer, ¿verdad? Y realizar las actividades específicas que esta célula realiza. En la fase S, lo que va a ocurrir es la replicación del ADN y la mal llamada duplicación de los cromosomas. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hay cromosomas, aquí todavía hay cromatina. Entonces, en la fase S, lo que va a ocurrir es la replicación del material genético, la duplicación del material genético. En G2, la célula vuelve a crecer, aumentar de tamaño, y condensa gradualmente la cromatina,
sea, va gradualmente apretando la cromatina para que cuando llegue la fase de división ya estén formados los cromosomas y la célula se pueda dividir sin problema y pueda particionar fácilmente su material genético de un lado para otro. Entonces, G1, la célula aceptó, aumenta su tamaño, realiza actividades específicas. S replica el material genético, ¿sí? G2 vuelve a crecer y condensa gradualmente, ¿cierto?, su material genético para formar los cromosomas, los cuales van a estar presentes durante la fase M. ¿Sí? Esa es la gracia o el ciclo de vida que genera toda célula, ¿ya? Prácticamente todas las células hacen esto. Hay excepciones, por supuesto que sí, pero la gran mayoría genera este tipo, esta forma de vida, ¿ya? Prácticamente todas las células somáticas funcionan así. ¿Claro? ¿Clara la idea de lo que pasa en G1, en S y en G2? Y también en la fase M, ¿sí? Entonces, ya sabemos que interfase y división, ¿cierto? Eso es lo más básico que uno tiene que saber, ¿ya? Interfase, división, y qué pasa en cada una de estas subfases. Ya, bien. Entonces, pasa que de repente, y esto es bien importante que lo sepan, y por favor, es bien importante que lo sepan, pasa que de repente las células, em, ¿se acuerdan cuando conversábamos de, ¿cuánto se llama? De la selección clonal. ¿Se acuerdan cuando, perdón, de la expansión clonal? Cuando hablábamos de que los linfocitos se dividían por mitosis rápidamente, ¿cierto? Para poder aumentar su número y fueran a atacar a los distintos bueno, patógenos, ¿cierto? Antígenos que se estaban presentando. Bueno, ¿qué pasa? Que resulta que los linfocitos, en ese caso, tienen una fase M que es muy rápida, o sea, se dividen muy rápido y prácticamente la interfase prácticamente no existe, o sea, una cuestión muy, muy breve para volver a dividirse otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, eso es un caso, pero en el caso de las células normales, que no son linfocitos, otras células, por ejemplo, una célula de la piel o cosas por el estilo, la interfase es mayor, ¿ya? La interfase dura más. Entonces, como dura más, ¿cierto? Bueno, ¿por qué dura más? Porque cada una de estas etapas, G1, S, G2, también tiene una duración mayor. Pero también, y esto es muy interesante y muy importante, cada vez que una célula quiera pasar de una etapa a otra, tiene que pasar por un control. Por ejemplo, así como la aduana sanitaria, ¿ya? Así como cuando uno quiere pasar a Quillota, ahora que tiene que pasar por un control donde están los carabineros, donde están los milicos, ¿cierto? Y todas las cuestiones. En este caso es lo mismo. La célula cuando quiere pasar de G1 a S, tiene que pasar a través de un control. Aquí hay carabineros, aquí hay... No, en realidad no, pero hay algo que está controlando el paso de una etapa para otra. Bueno, ese complejo, en realidad no vamos a entrar en detalle de ello porque no entra en la PSU, pero solamente para que lo sepan, y su nombre se llama ciclina CDK. ¿Ya? Ese es el nombre de ese complejo que, spoileo para que Macarena sufra, el próximo año, si es que votan por el ramo de biología celular y molecular, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Ese es el ese es lo que vamos a ver la gente de tercero medio, ahí lo vamos a ver con harto detalle. Usted está invitada, ¿cierto, Macarena? Si es que quiere ir, no hay problema. Puede aprender, puede aprender aquello sin problema. Bueno, la cosa es que cuando tú quieres pasar de una etapa a otra, tienes que pasar a través de este control, que te va a hacer un chequeo. Y de hecho, los controles sanitarios son un muy buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a ti te encuentran con fiebre
o te encuentran resfriado o algo por el estilo, no te dejan pasar. Y de hecho te mandan de vuelta para la casa, ¿cierto? Tú no puedes pasar. Algo muy parecido es lo que le pasa a las células. Cuando una célula tiene un error, por ejemplo, tiene un problema, a lo mejor no ha crecido lo suficiente, todavía está muy chica, a lo mejor tiene algún problema genético, en fin, este complejo no lo deja pasar. Pero a diferencia de los controles sanitarios que te devuelven para la casa, aquí a las células las sacan del ciclo, las tiran para fuera del ciclo y las tiran a una etapa que está fuera del ciclo que se llama G0. ¿Qué es el G0? El G0 es lo que uno conoce comúnmente como el reposo proliferativo. El reposo proliferativo es esta etapa en donde estas células que les encontraron un error se reparan. O sea, por ejemplo, ya, esta célula, no sé, tenía un error X, el control cachó que estaba ese error, la tiró para afuera, para G0. ¿Qué hace esa célula en G0? Se repara. O sea, el error, ¿cierto? Lo tratan de reparar. Y si ese error se logra reparar, vuelve aquí, la vuelven a analizar, vale decir, ya, ¿reparó el error? Sí. Entonces, si lo dejó, o sea, logró reparar ese error, puede avanzar a la siguiente etapa. Lo mismo acá. Por ejemplo, si esta célula, por ejemplo, replicó mal el ADN, algo le pasó, tuvo un problema en su replicación en el ADN, no lo hizo bien, cuando esta célula quiere salir de ese y pasar a G2, no va a poder, porque este control le va a impedir que pueda seguir adelante y la va a mandar a G0, a que se trate de reparar y si el error se logra reparar, puede seguir su camino y su marcha, ¿cierto?, a través de las distintas etapas del ciclo. Ahora bien, pasa algo interesante, que resulta que puede pasar que el error sea tan grande que no valga la pena repararla. O sea, me van a perdonar la expresión, pero no lo voy a decir mejor, pero el error, ¿cierto?, es tan grande que en realidad no vale la pena repararlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una célula tiene un error tan grande y no vale la pena repararla, esa célula se le induce apoptosis. ¿Qué era la apoptosis? La muerte celular programada, ¿se acuerdan? La muerte, ¿cierto? El suicidio celular. Que vuelvo a hacer spoiler para que Macarena vuelva a sufrir próximo año, ¿ya? Próximo año. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, cómo ocurre finalmente estos procesos de apoptosis y todo lo demás, ¿ya? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, este proceso es súper complejo, pero también súper ordenado, ¿ya? Y está muy controlado. No es llegar y pasar de un lado para otro. Pero resulta que, como cualquier proceso biológico, no está libre de errores. Y de repente, a estos controles, que son muy estrictos, se les puede pasar de repente un error, una célula que está mala. Y nadie la logra identificar. Y resulta que esta célula que estaba mala, que tiene un error, logró pasar a esta etapa, logró pasar a esta etapa y logró pasar a la división celular. Mala. Y esta célula se comienza a dividir. Mala. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad que se forma cuando se empiezan a reproducir células que están malas? Empieza con C. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Horrible por lo demás. Se llama cáncer. ¿Sí? Ese es el famoso cáncer. ¿Qué es? Simplemente, cuando hay una célula que está mala, que el sistema no la logra identificar y deja que, a pesar de que esté mala, se logre dividir. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y por qué falla este sistema? Buena pregunta, porque nadie lo sabe. ¿Cierto? Esa es la verdad. Nadie lo sabe. Si alguien lo supiera, ya se sabría la cura del cáncer y todo lo demás, pero como nadie lo sabe, ¿cierto? Hasta el día de hoy no se sabe la razón de por qué este complejo falla. Hay ideas, hay cosas evidentes, pero algo falla aquí
que hace que finalmente estas células lleguen malas a la división celular y formen cáncer. ¿Ya? El control de eso puede pasar, o sea, las células cancerígenas pueden pasar ese control en todo tipo de cáncer, exactamente. Todo tipo de cáncer, cuando a ti se te forma cáncer, en donde sea y como sea, es que células malas, por alguna razón, no hicieron apoptosis y se terminaron dividiendo igual. Porque por alguna razón, que nadie sabe, bypasearon estos controles y lograron llegar a dividirse. Y generaron esta enfermedad terrible, ¿verdad? Que es el cáncer. Y todos los tipos de cáncer se basan básicamente en la misma filosofía. Algo pasa en estos controles celulares que parece ser que hay células que lo logran bypasear o estos controles no logran detectar las fallas y hacen que finalmente células que en teoría deberían haberse muerto, deberían haber hecho apoptosis, no lo hicieron y se terminan dividiendo. Y ese es el cáncer. ¿Ya? Esa es la filosofía, por así decirlo, del cáncer. ¿Ya? Bueno, en la próxima semana vamos a ver con más detalle el cáncer. No se preocupen, pero eh, vamos ahora a ver las etapas de la mitosis, que espero que les queden muy claritas al menos el día de hoy. Y la próxima semana vamos a ver con harto detalle el cáncer. ¿Ya? Bueno, la mitosis tiene las siguientes etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Sí? La mitosis, ¿sí? Tiene 4 etapas. En realidad son 5, porque falta una que la vamos a ver más adelante. Tiene la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Qué es lo que ocurre en la profase? En la profase, lo primero que ocurre es que se forman los cromosomas, ¿cierto? Pues acuérdense que antes no estaban formados, antes había cromatina, ahora se formaron los cromosomas. Entonces, primera etapa, profase, formación de los cromosomas. Segunda etapa, o segunda cosa que pasa en la profase, el núcleo celular, la carioteca, ¿cierto? Que era la membrana del núcleo, desaparece. ¿Ya? La membrana del núcleo de tu célula desaparece. Tercera cosa, estas estructuras, ¿sí? Que se llaman centriolos, ¿sí? Los centriolos, se mueven en dirección a los polos. Fíjate, los centriolos se van a posicionar hacia los polos de la célula. Entonces, resumimos. ¿Qué pasa en la profase? Se forman los cromosomas, desaparece la membrana nuclear y los centriolos se mueven en dirección a los polos. Eso es lo que ocurre en una profase. Formación de los cromosomas, desaparición de la carioteca o membrana nuclear y movimiento de los centriolos hacia los polos. Luego viene la metafase. En la metafase, lo que ocurre es que los centriolos que se pusieron en los polos forman esta estructura que está punteada acá, que se llama uso mitótico. Entonces, los centriolos, que son estas estructuras que ahora están posicionadas sobre los polos de la célula, forman lo que se llama el uso mitótico. Y este uso mitótico, si ustedes recuerdan cuando hablamos de los cromosomas, nosotros dijimos que esta estructura de aquí al medio se llamaba centrómero, y en el centrómero había una estructura que se llamaba cinetocoro. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos dicho que en ese lugar estaba el cinetocoro. En ese cinetocoro se anclan estas fibras. Estas fibras del uso mitótico se anclan ahí, en el cinetocoro. ¿Vale? Entonces, el uso mitótico se forma desde los centriolos y se ancla en los cromosomas a la altura del cinetocoro. ¿Se fijan? A la altura del cinetocoro. Pop, pop, pop. Y pasa que cuando los cromosomas, ¿cierto? Se les ancla el uso mitótico a la altura se les ancla el uso en el cinetocoro,
los centriolos mueven a los cromosomas a la mitad de la célula. Entonces, ¿cuál es la gracia de la metafase? Es que los cromosomas están todos alineados en la mitad de nuestra célula. Es lo que uno le llama el ecuador de la célula, ¿sí? En la mitad de la célula. Entonces, resumimos, en la metafase, los centriolos están posicionados en los polos, se forma el uso mitótico, ese uso mitótico se ancla en el cinetocoro de los cromosomas y los mueve hasta la mitad de la célula, o hasta el ecuador de la célula. Este uso mitótico, todo esto, no se lo he dicho, pero este uso mitótico está hecho de microtúbulos. ¿Ya? Está hecho de microtúbulos. Para que lo sepan. ¿Ya? Si alguna vez se lo preguntan de qué está hecho el uso mitótico está hecho de microtúbulos. No lo olviden. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la metafase? Es que los cromosomas se alinean al centro de la célula. ¿Sí? Fase número 3. Anafase. ¿Qué es lo que ocurre en la anafase? Las fibras del uso mitótico se acortan. Y como se acortan, tiran a los cromosomas y los terminan partiendo. Fíjate, ese cromosoma, que era duplicado, ¿verdad? Se termina partiendo en dos cromosomas independientes. ¿Se fijan o no? Entonces, pasa que ahora de un cromosoma, por ejemplo, piensa en ese verde, ahora de ese cromosoma yo lo parto en la mitad y se forman dos. Entonces, lo que ocurre en la anafase es que se separan las cromátidas hermanas. Eso es lo que ocurre. Acuérdense que estas cosas se llaman cromátidas y ahora el uso mitótico las está tirando en direcciones opuestas. Esa la está tirando para allá, esa la está tirando para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que las cromátidas hermanas ¡chup!, se separan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la anafase? Ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Y en la telofase, perdón, en la telofase, ¿cierto? Que es la siguiente etapa, que es la de acá, lo que ocurre es que ya una vez que separó usted las cromátidas hermanas, vuelve a formar la carioteca, vuelve a formar el núcleo, en este caso dos núcleos, ¿verdad? Porque si separó las cromátidas hermanas, quiere decir que va a formar dos nuevos núcleos. Entonces, mi celulita ahora transitoriamente forma dos núcleos internamente, desaparece el uso mitótico, fíjense, ya no está, y también desaparecen los cromosomas, fíjense, ya no son cromosomas, sino que vuelve a ser cromatina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la telofase? Desaparece el uso mitótico, se vuelve a formar la membrana nuclear y los cromosomas se descondensan formando nuevamente cromatina. Ahora, algo bien importante es lo siguiente, que no lo nombré en la diapo pasada, de que me voy a devolver un segundo y después volvemos aquí, es las ploidías celulares. ¿Ya? Estas ploidías celulares usted se las tiene que aprender de memoria, en el sentido de que no se les puede olvidar cómo son. ¿Ya? Miren, me voy a devolver y vuelvo al tiro. Una célula que está en G1 tiene ploidía 2N igual 2C. Cuando está en S pasa a ser 2N igual 4C. ¿Por qué? Porque acuérdense que en S lo que ocurre es la duplicación del material genético. Por eso en este tiene 2 y ahora tiene 4. El doble. ¿Ya? De 2C a 4C. En G2 la célula tiene ploidía 2N igual 4C. Entonces, esto es lo que yo siempre le digo a los niños y nunca se acuerdan, es que todas las células entran con esta ploidía a la división celular. Fíjense, si G2 es la fase que está antes de la fase de la división celular, entonces ¿con qué ploidía entra una célula a división celular? Con esta, 2N igual 4C. Con esa ploidía entra una célula a la división celular. 2N igual 4C. ¿Sí? Esa linda ploidía, y eso no se le puede olvidar. Grábeselo, por favor. 2N igual 4C. Esa es la ploidía a la cual una célula entra a la división celular. ¿Ya? La división celular.
2n igual 4c. Entonces, si entra con ploidía 2n igual 4c a la división celular, va a entrar a la profase con la ploidía 2n igual 4c. Si es la primera fase de la división celular. En la metafase, como lo único que hice fue mover los cromosomas, pero no hice nada con ellos, me refiero a nada físico con ellos, más que moverlos, la ploidía sigue siendo 2n igual 4c. Pero acá, en la anafase, la ploidía cambia. Fíjese, si usted separó las cromátidas hermanas, porque rompió su cromosoma y separó las cromátidas hermanas, antes usted tenía un puro cromosoma de 2 cromátidas, pero ahora tiene 2 cromosomas, cada uno de una cromátida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la anafase, el número de cromosomas aumenta al doble. La anafase es 4n igual 4c. El número de cromosomas aumenta al doble. 4n igual 4c. Y después, cada uno de estos núcleos tiene ploidía 2n igual 2c. Cada uno de esos núcleos tiene ploidía 2n igual 2c. Que si usted se acuerda, 2n igual 2c es la ploidía que tiene una célula en G1. O sea, que comienza la vida nuevamente. ¿Se fijan, no? Esa es la gracia de esto. ¿Ya? Entonces, cada celulita, ¿cierto? Cada celulita que se forma a través de la mitosis, estas nuevas células, estos nuevos núcleos que se forman, van a tener ploidía 2n igual 2c, que es justamente la ploidía de una célula en G1. Entonces, recuerde todo lo que le dije. G1, 2n igual 2c. S, 2n igual 4c. G2, 2n igual 4c. Profase, 2n igual 4c. Metafase, 2n igual 4c. Anafase, 4n igual 4c. Telofase, cada uno de ellos, cada uno de estos núcleos tiene ploidía 2n igual 2c. 2n igual 2c. Siempre se cumple esa ploidía, por eso le digo que se la aprenda. Siempre es así, siempre, 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 siempre. Aquí no hay excepciones, ¿ya? Esto siempre, aunque como nunca en biología, ¿cierto? Nunca, que siempre hay excepciones, ya, esto no. Aquí siempre esto es así, no hay diferencias. Esto es válido para una célula vegetal, para una célula animal, para cualquier célula que haga mitosis, las ploidías son así. Esto no cambia, ¿ya? Cualquier célula que haga mitosis, las ploidías siempre son así y no cambian, ¿ya? Entonces, para que lo tengan, lo anoten, se lo graben, se lo tatúen, por favor, y no se les olvide nunca, ¿ya? Bien. Ahora, algo bien interesante, y también es importante que ustedes sepan, y muy importante, es lo siguiente. Cuando usted, bueno, en realidad lo voy a dibujar mejor más adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la telofase y formó estos dos núcleos, ahora usted tiene que partir a esta célula para que se formen dos células nuevas. El proceso de partir a esta célula es la quinta etapa de la mitosis y se llama citocinesis. ¿Sí? Citocinesis. Ese es el proceso por el cual la célula se divide ahora su citoplasma. O sea, la célula finalmente se parte y puede formar a dos células nuevas. Fíjese, la citocinesis, o citodiéresis, que también se llama, es distinta en una célula animal de una célula vegetal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en las células animales, la citocinesis o citodiéresis, ¿sí?, se hace mediante una cosa que se llama el anillo contráctil. ¿Qué es el anillo contráctil? Un anillo que está formado por dos proteínas, que es la actina y la miosina, que lo que hacen es estrangular el citoplasma. ¿Vale? Es decir, apretarlo, 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 apretarlo hasta que se corta. Esa es la citocinesis o citodiéresis animal. Se genera por estrangulamiento del citoplasma. Ese estrangulamiento lo genera este anillo contráctil, que está hecho por estas dos proteínas que son la actina y la miosina. Eso pasa en nuestras células, por ejemplo, porque nuestras células son animales, ¿verdad? En cambio, en una citocinesis vegetal,
como el de una lechuga, o el de un árbol, o el de un girasol, o lo que sea, hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que las células vegetales tienen pared. Nuestras células animales no tienen pared. Entonces, por eso se puede estrangular el citoplasma. Pero, ¿cómo estrangulo el citoplasma aquí si hay una pared que es dura, que evidentemente no puedo apretarla? Entonces, ¿cómo separo las células que se generaron por mitosis? Bueno, la forma en la cual se hace es que en el caso de las células vegetales no existe estrangulamiento del citoplasma, sino que lo que se hace es que después de que se divide y se termina la telofase, que es la última etapa de la mitosis, y se forman estas dos células, se forma este tabique que es provisorio, que es como una pared celular provisoria que se llama fragmoplasto. El fragmoplasto es una pared, bueno, estaba anotado y me había dado cuenta que el fragmoplasto es una pared celular provisoria, ¿sí? Que se forma en una célula vegetal cuando esta célula se está dividiendo por mitosis. Después esto se endurece y finalmente forma la pared final, la pared real que uno conoce de una célula vegetal normal. Algo bien importante es que esta pared provisoria, que vuelvo a insistir, se llama fragmoplasto, está hecha a partir del aparato de Golgi. ¿Ya? El aparato de Golgi forma esta estructura provisoria en las células vegetales, el fragmoplasto. Y otra cosa importante es que cuando se forma el fragmoplasto, ese fragmoplasto igual deja comunicación entre las dos células que se están formando. Esa comunicación se da a través de estas estructuras que se llaman plasmodesmos. Los plasmodesmos son estos como canales que comunican a una célula con otra. ¿Ya? Son los famosos plasmodesmos, que como dice ahí, aseguran la comunicación entre las dos células hijas. Resumen. Cuando usted hace mitosis, usted de una célula forma dos, ¿verdad? De una célula forma dos. Pero estas dos células tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Que genéticamente estas dos células son iguales, genéticamente entre sí, y también son iguales a las células que le dio origen. Todo es igual, genéticamente hablando. O sea, si yo pesco esta célula y pesco esta célula, genéticamente todas son iguales. En otras palabras, la mitosis forma clones, forma células que son genéticamente iguales. ¿Ya? Cuando usted hace mitosis, el resultado de esa mitosis son células iguales, genéticamente hablando, a la célula que les dio origen. Forma dos células y esas dos células son genéticamente iguales a la célula que les dio origen. Y entre ellas también, pues también son iguales. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es el objetivo de hacer mitosis? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la gracia de hacer mitosis? Por ejemplo, cuando usted se cae. Cuando usted se cae y se hace una herida, esa herida tiene que cicatrizar. Las células que me van a terminar generando la cicatriz y que me van a volver a generar la piel, que en ese sector que yo me hice en la herida, tienen que ser iguales a las células que habían antes. ¿Cómo lo hago? A través de la mitosis. ¿Se fijan, no? Porque para eso sirve la mitosis, para generar ciertas células que son iguales y, por ejemplo, que me permitan la cicatrización, que me permitan el crecimiento. ¿De qué serviría, cierto, que no sé, porque mis huesos crecieran y que el crecimiento de esos huesos dé origen a otro tipo de células? No, pues lo que yo quiero es que crezca el hueso. Entonces, para formar más hueso, yo tengo que formar más células iguales. ¿Se fijan, no? Entonces, el fundamento de la mitosis, o para qué sirve la mitosis, es finalmente para formar células genéticamente iguales. Todo clon.
todo igual. Todo igual entre ellas y todo igual a la célula que le dio origen. Entonces, una mitosis forma dos células, esas dos células genéticamente son iguales entre sí y también a las células que le dio origen. ¿Ya? Todo, todo, todo igual. ¿Sí? Y recuerde que cada una de esas células tiene ploidía 2n igual 2c. Vale decir que cuando usted, su celulita, entró a la mitosis, tenía esta ploidía, 2n igual 4c. Pero cuando esas celulitas se formaron, esa célula entró a la mitosis, a la profase, a la metafase, anafase y telofase, y formó finalmente las dos células, cada una de ellas va a tener ploidía 2n igual 2c, y esta célula de acá también va a tener ploidía 2n igual 2c. Y genéticamente son iguales entre sí y también son iguales a la célula que les dio origen. Inteligente, ¿no? Inteligente el sistema de poder asegurar, ¿verdad?, la genética de las divisiones celulares, ¿cierto? Y la forma, ¿cierto?, en que estas células, ¿cierto?, logran dividirse y formar clones, unas con otras. ¿Ya? Bien, pues, eso por hoy. ¿Ya? Espero que les haya quedado más o menos claro la idea de cómo se dividen nuestras células. ¿Ya?